Hola, sean todos bienvenidos a este primer capítulo de la serie de videos que grabaré, en la cual hablaré sobre generalidades de la química y diversas partes de esta. En el capítulo de hoy hablaré un poco sobre el átomo. Bueno, primero haré una breve introducción a qué es un átomo. Bueno, para empezar, la palabra átomo proviene del griego átomos, que significa indivisible o sin corte. Esto del prefijo a, que es privativo, o sea que dice que no, y la palabra tomos, que significa corte. Bueno, los antiguos filósofos griegos como Leucipo y Demócrito creían que si se cortara la materia en partes cada vez más y más pequeñas, llegaría a un punto en el que la partícula ya no podría dividirse más. Este concepto es lo que llamamos átomo. Para ejemplificarlo mejor, aquí tengo este termo. Pero bueno, básicamente lo que decían los griegos es que si cortamos el átomo en mitades, cuartos, octavos y así progresivamente, iba a llegar a un punto en el que ya no podremos hacer más cortes. Esto es lo que se llama átomo. Pero bueno, hoy en día sabemos que el átomo no es indivisible. En realidad está compuesto por partículas subatómicas, la cual incluye los protones y los neutrones en el núcleo, como se puede apreciar en la imagen, y los electrones que se mueven alrededor de esta. Los protones tienen una carga positiva, mientras que los electrones tienen una carga negativa, y los neutrones, como su nombre nos indica, tienen una carga neutra, lo cual nos ayuda a mantener la estabilidad en el núcleo. Otra información relevante es que el átomo es la partícula más pequeña que conserva las propiedades de un elemento. Esto a su vez determina las propiedades que tiene un elemento y es la base para toda la materia existente. Bueno, a continuación les hablaré un poquito sobre las teorías atómicas y la evolución del concepto. Bueno, los primeros en proponer la idea de los átomos como partículas invisibles fueron Leucipo y su discípulo Demócrito, alrededor del siglo V a.C., o sea, 500 a.C. Y ellos creen que la materia estaba compuesta por átomos que se movían en el vacío y se unían para formar objetos visibles. A su vez decían que toda la materia estaba formada por agua, tierra, viento y aire. Y bueno, que esto era indivisible y indestructible. A su vez, entre 1803 y 1805, Dalton sugirió que los átomos de diferentes elementos son diferentes y que se combinan en proporciones fijas para conformar y constituir compuestos. A su vez, creó ciertos principios que dicen que la materia está hecha de átomos, los cuales son indivisibles, que los átomos no se crean ni se destruyen, que los átomos de un mismo elemento tienen propiedades iguales y que los átomos se combinan para crear compuestos en una misma proporción y que son esferas pequeñas, como se puede apreciar en la imagen de la derecha. Bueno, en esta imagen se puede apreciar el modelo atómico de Dalton y luego el de Thomson. Bueno, en 1897 o 1898, Thomson descubrió el electrón, lo que lo llevó a desarrollar el modelo del pudín de pasas, en el cual los electrones, las pasas, están incrustados en una esfera positiva, que es el pudín. Y este modelo fue el primero en introducir la idea de partículas subatómicas, o sea, diciendo que el átomo sí se puede dividir. Pero bueno, aquí en esta imagen se aprecia que la carga negativa es como el centro, que es el pudín, que si no lo es como un tipo de pan, y las pasas están incrustadas todas ellas alrededor y de manera aleatoria en esa masa. Posteriormente, en 1911, Ernest Rutherford realizó un experimento en el cual disparaba partículas alfa a una delgada lámina de oro, observando que algunas partículas atravesaban la lámina mientras que otras eran desviadas. Esto lo llevó a desarrollar el modelo nuclear del átomo, con un núcleo denso y cargado positivamente, el cual estaba rodeado por electrones, dejando el resto del espacio vacío. Bueno, este es generalmente el modelo más clásico y que cuando nos dicen sobre un átomo es el que casi siempre pensamos. Pero bueno, posiblemente sería desmentido, pero es una buena ilustración de lo que se considera el átomo, con un centro positivo y con los electrones orbitando de manera, bueno, los electrones que son subpartículas negativas orbitando alrededor de él. Posteriormente, en 1913, Niels Bohr propuso que los átomos se movían en órbitas específicas alrededor del núcleo, y que estas órbitas correspondían a niveles de energía definidos, lo cual explicaba ciertos espectros de luz emitidos por los átomos excitados. A su vez, explicó el comportamiento de los electrones en las órbitas circulares definidas, o los niveles de energía, dando origen a la confusión electrónica, en la cual si los electrones absorben energía, cambian de orbital, y si emiten energía, bajan de orbital. Posteriormente, en 1926, Schrödinger descubrió el comportamiento de los átomos, o más bien lo describió el comportamiento de los electrones, no como partículas en órbitas fijas, desmintiendo el modelo del sistema solar que en un inicio se creía o se tomaba como válido. Aquí lo que plantea es que los electrones no son partículas en órbitas fijas, sino que son ondas que forman nubes de probabilidad en torno al núcleo. Y aquí se aprecia en la imagen como no es como un sistema solar, sino que más bien son nubes de probabilidad. ¿Qué es una nube de probabilidad? Es donde dice que muy posiblemente, o sea, no dice que ahí esté el electrón, sino que muy posiblemente si lo analizásemos, se encontraría ahí. Esta a su vez ayuda a desarrollar la física cuántica y el principio de incertidumbre.
de incertidumbre, y a su vez nos dice que no es posible saber la posición y la velocidad de un electrón al mismo tiempo. Bueno, posteriormente, en 1932, James Chadwick descubrió el neutrón, lo que completó nuestro modelo del átomo al introducir una partícula sin carga en el núcleo. Esto permitió resolver el problema de la masa atómica inexplicable. Pero bueno, ¿qué era ese problema? Bueno, básicamente al hacer una suma, bueno, hay que tomar en cuenta que el protón tiene una carga de 1 y el electrón tiene una carga de 0.000001. O sea, esto quiere decir que es una carga muy, muy, muy pequeña. Pero supongamos que al hacer la suma de todas estas masas, más bien no es la carga, sino la masa, al hacer la suma de todas estas masas nos daba un resultado de 2. Y entonces era imposible porque el protón vale 1 y el electrón vale 0.00001 y pues ¿cómo nos sale 2? Bueno, entonces lo que Chadwick hace es que descubre el neutrón y se descubre que no tiene carga, lo cual ayuda a estabilizar el núcleo del átomo, pero que sí tiene una masa y esta masa también es de 1, al igual que la del protón, y eso nos resuelve esa problemática de por qué nos salía 2 al hacer la suma de las masas. Bueno, posteriormente pasamos a este apartado de materia exótica, antimateria, materia oscura y el bosón de Higgs. Pero bueno, ¿qué es la antimateria? Bueno, para empezar, la materia formada por, es materia, bueno, más bien, la materia está formada por partículas, pero la antimateria es materia formada por antipartículas que tienen las mismas características que las partículas de la materia, pero con cargas opuestas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que por cada partícula que conocemos existe una partícula equivalente y con la carga opuesta, que es bueno, y bueno, cuando la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan mutuamente, o sea, se destruyen, y esto libera una gran cantidad de energía en el proceso. Bueno, esto para explicarlo de manera muy simple, en este caso el electrón, en el caso de la antimateria, tiene una carga positiva y el protón tiene una carga negativa, o sea, es el inverso, es como lo contrario de la materia. Y bueno, es lo más relevante y bueno, que al momento de encontrarse se destruyen y generan energía. Bueno, también voy a hablar un poquito de la materia oscura, que aunque no la podemos ver, sabemos que existe, debido a sus efectos gravitacionales sobre las galaxias. Esta representa alrededor del 27% del universo, pero todavía sigue siendo un gran misterio. Y bueno, básicamente su función es la de fungir como un andamiaje invisible que sostiene las estructuras cósmicas. Bueno, la diferencia con la materia normal es que la materia normal interactúa con los fotones y los refleja y los difracta, o sea, por eso los podemos ver, entre otras cosas. Mientras que la materia oscura no interactúa con los fotones, pero su presencia infiere a través de los efectos gravitacionales en las galaxias y los universos. Ok, ¿cómo se explica? Bueno, porque no la podemos ver, pero sabemos que existe. ¿Cómo sabemos que existe? Bueno, supongamos que este reloj y este cubo de cargador son dos galaxias. Y al momento de hacer cálculos, por la gravedad, sabemos que se atraen, pero se acercan con una velocidad, no sé, pongamos de 2, o sea, se tienen que acercar así. Pero lo que sucede es que realmente cuando lo medimos, se acercan con una velocidad de 4, y entonces se acercan muchísimo más rápido. Bueno, entonces gracias a esto podemos saber que la materia oscura tiene gravedad e influye en que se acerquen de manera más rápida, pese a que no la podamos ver. Bueno, a continuación hablaré del bosón de Higgs. Bueno, también llamado la partícula de Dios. Este fue descubierto en 2012 en el CERN, y esta partícula es clave en el mecanismo que da masa a otras partículas fundamentales. Bueno, aquí en la imagen se alcanza a apreciar que es como un campo invisible que ralentiza las partículas que interactúan con él. Al momento de hacer esto, las dota de materia. Esto es muy importante porque sin el bosón de Higgs no existirían los átomos con la masa suficiente para formar estructuras. Bueno, a continuación hablaré sobre los iones, los isótopos y la tabla periódica. Pero bueno, ¿qué es un ion? Un ion es, bueno, básicamente es que cuando un átomo gana o pierde electrones, se convierte en un ion. O sea, si pierde electrones, se vuelve un catión, que tiene carga positiva, y si los gana, se vuelve un anión, o sea, con carga negativa. Los iones son esenciales en los procesos biológicos, específicamente la transmisión de señales nerviosas. En otras palabras, y para hacerlo de manera más sencilla, un ion sucede cuando hay un cambio en el número de electrones. Por ejemplo, en el hidrógeno tiene un protón que si se cambia el protón, se cambia el elemento. Si tuviera dos sería, por ejemplo, helio. Y el número de neutrones es el mismo. Pero, por ejemplo, si al momento de cambiar los electrones es cuando se surge el ion. Si tiene cero electrones, tiene carga positiva y se volvería un hidrón y el ion sería un catión. Si tuviera un electrón, tendría una carga neutra, que sería el hidrógeno,
y sería un ion, un neutrón o un ion neutro. Y si tiene dos electrones, tiene una carga negativa. Y esto le daría el nombre de hidruro y de un ion o un anión. Bueno, y luego están los isótopos. Los isótopos son algo muy similar, solo que aquí en lugar de cambiar los electrones, cambia el número de neutrones en el átomo. Esto lo voy a ejemplificar un poquito más con el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno tiene tres isótopos principales, el protio, el deuterio y el tritio. Todos estos tienen un protón y el mismo número de electrones, pero difieren en el número de neutrones, en 0, 1 y 2 respectivamente. Y estos isótopos generalmente se utilizan en la investigación científica y en aplicaciones nucleares. O sea, el ion es cuando se ganan o se pierden electrones y nos da aniones y cationes. Y los isótopos es cuando se cambia el número de neutrones. Bueno, a continuación hablaré sobre la tabla periódica. Bueno, para empezar, la tabla periódica fue creada por Dmitri Mendeleev y esta sirve para organizar los elementos. Pero bueno, como les decía, la tabla periódica es una disposición de los elementos químicos en forma de U o de un rectángulo, los cuales están ordenados de acuerdo a su número atómico, o sea, su número de protones, que es lo que les comentaba que si aumentaba, se cambiaba el tipo de elemento. Esto crea un orden para las propiedades químicas de los elementos. A su vez, la tabla periódica se divide en cuatro bloques con algunas propiedades similares y posee 118 elementos, los cuales existen en su mayoría de manera natural y en algunos otros pocos casos solo en el laboratorio. La tabla periódica de Mendeleev coloca los elementos de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden creciente en sus números atómicos. Los elementos están ordenados en 7 filas horizontales, como se aprecia en imagen, y estos se llaman periodos, y en 18 columnas verticales, que se llaman familias o grupos. Hacia abajo y a la izquierda de la tabla periódica aumenta el radio atómico y el radio iónico, y hacia arriba y a la derecha aumenta la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Pero bueno, los elementos de un grupo, o sea, de las filas, no más bien las columnas, poseen las configuraciones electrónicas similares y una misma valencia, o sea, el número de electrones en la última capa. Por poner un ejemplo, los elementos en el grupo 1 tienen una configuración electrónica que les da una valencia de 1, el cual es un electrón externo, y este electrón externo se tiende a perder, pues se enlaza con otros elementos de los grupos de la derecha, como el oxígeno, el nitrógeno y el carbono, que son bastante más electronegativos. Pero bueno, estoy mencionando mucho la electronegatividad, pero bueno, ¿qué es la electronegatividad? Pasamos a la electronegatividad. Bueno, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer a los electrones. El más electronegativo en este caso es el flúor y el menos electronegativo es el francio, que aquí es como les comentaba en la tabla periódica, hacia la derecha y arriba es el átomo más electronegativo y hacia abajo y a la izquierda es el menos electronegativo. Una manera como en la que nos explicó el profesor la electronegatividad no es qué tan atractivo es para un electrón. Esto se los voy a explicar un poquito mejor posteriormente, pero se podría decir que la electronegatividad se podría decir que es una electroatractividad, por así llamarlo. Entonces, bueno, a mí me sirvió para recordarlo de manera más sencilla. Bueno, también es importante mencionar que la tabla periódica a la que generalmente estamos acostumbrados es la de Mendeleev, puesto que existen más tablas periódicas, como la de los 32 grupos, en espiral, triangulares, escalonadas y como una galaxia química. Entonces, bueno, la que generalmente utilizamos es la de Mendeleev. Listo. Bueno, a continuación hablaré de la regla del octeto. Bueno, este dice que los iones de los elementos tienen una tendencia a completar sus últimos niveles de energía con 8 electrones, así adquiere una configuración más estable. Esta configuración se asemeja un poco a la de los gases nobles, pues completan su último nivel de valencia. Lo anterior es fundamental en la formación de enlaces químicos. Bueno, aquí en esta imagen se representa un poquito más al carbón, el cual, como nos dice, bueno, es de la familia 4, entonces tiene 4 electrones en su último nivel de valencia. Y el oxígeno es de la familia 6, o sea, tiene 6, es bastante electronegativo. Es retomando un poquito de la tabla anterior. O sea, porque regresándonos, aquí el oxígeno se encuentra, bueno, está tapado por el flúor, pero se encuentra en la familia 6 y el carbono se encuentra en la familia 4.
entonces es considerablemente menos electronegativo, retomando un poquito lo de lo anterior. Pero bueno, aquí lo que nos dice la regla del octeto es que los electrones buscan, más bien los elementos, perdón, buscan llegar a 8 electrones en su última capa, que es la capa de valencia, para que sean más estables. En este caso, el oxígeno junto con el carbono se comparten sus electrones para que lleguen a 8. Por ejemplo, aquí si contamos en estas intersecciones hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o sea, 8 electrones en total. Y el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4 y otros dos pares de electrones que nos dan 8. De esta manera llegan a un equilibrio y son más estables. Y lo cual permite... Bueno, otro dato interesante es que el carbono, al no ser tan electronegativo, o sea, no intenta robarse los electrones y al ser bastante estable, ayuda a que se creen varios procesos fisiológicos y que no sea tan desastroso. Entonces bueno, esta característica lo confiere y permite que se dé la vida en muchas situaciones. O sea, facilita que se origine la vida al ser y fungir como un estabilizador con los otros elementos. Una vez dicho esto, hablar un poquito de los diferentes tipos de enlaces químicos. El primero que trataremos es el enlace covalente. Este es un enlace entre dos o más átomos que comparten un electrón, cada uno en un enlace. Entonces los electrones viajan entre los dos átomos. En este enlace los electrones se aparean. O sea, al decir que se aparean, básicamente se juntan. Entonces, pues es así. Bueno, entonces en el enlace simple se comparten dos electrones que viajan entre los átomos, o sea, van dando como vueltas. En el enlace doble se comparten 4 electrones y en el enlace triple se comparten 6 electrones. Luego está el enlace iónico. En este no se comparte el electrón. Bueno, en este caso específico está el sodio, que es de la familia 1, y el cloro, que es de la familia 7. Entonces, lo anterior nos indica que el sodio tiene una valencia de 1 y el cloro tiene una valencia de 7. Bueno, entonces al cloro le hace falta un electrón para que complete la regla del octeto o que complete su nivel de valencia. O en este tipo de enlaces no se comparte el electrón. En este caso, el cloro se queda con una carga negativa y el sodio con una carga positiva. Esa diferencia en la carga produce un enlace iónico, el cual es más débil que el covalente. A su vez, en este caso el electrón se perdió por el sodio y se ganó en el cloro. Bueno, de manera más sencilla, bueno, recapitulando, en el covalente se comparten los electrones y viajan entre ambos elementos. Pero en el caso del enlace iónico se forma cuando un átomo cede un electrón a otro. O sea, creando dos iones con cargas opuestas que se atraen, el positivo y el negativo. Esto es como si fuera un intercambio de regalos en el que alguien lo recibe y el otro lo cede, haciendo una semejanza. Y siguiendo con las semejanzas, en el caso del enlace covalente, es como cuando compras una pizza y se comparte entre dos personas. En este ambos obtienen una parte y no uno solo se lo queda. Listo. Bueno, luego seguimos con el enlace covalente polar. En este caso es cuando los átomos que comparten electrones no los atraen con la misma fuerza. Al suceder esto se forman polos, los cuales son similares a una batería. Ok, bueno, en este caso, como les comentaba, de la electroatractividad, bueno, el oxígeno sabemos que es muy electronegativo, o sea, que atrae mucho los electrones, y el hidrógeno, pues no tanto, solo tiene uno. Entonces, el agua, en este caso estamos viendo moléculas de agua, ya tiene un enlace covalente con el oxígeno. Entonces ya es muy fuerte y no se puede romper. Y luego está el enlace covalente polar. Pero sí, retomando entonces, aquí por ejemplo el oxígeno tiene una carga parcial negativa y el hidrógeno tiene una carga parcial positiva. Entonces por eso se llama polar, porque hay una diferencia con la fuerza en la que atraen a los electrones. Recapitulando, en este caso el oxígeno es de la familia 6, por ende tiene 6 electrones en su último orbital, en su valencia, o sea, tiene valencia 6 y es bastante electronegativo, mientras que aquí en este caso el hidrógeno es de la familia 1 y pues por ende tiene una valencia 1 y es menos electronegativo o menos electroatractivo, como les había comentado anteriormente. Esto crea una molécula bipolar, o sea que tiene dos cargas. En este caso, el par de electrones estará más tiempo cerca del oxígeno por ser más electronegativo, haciéndolo parcialmente negativo. Mientras, mientras que, o sea, porque el electrón va a estar más tiempo ahí, por así decirlo. Por otro lado, el electrón apareado
estará menos tiempo cerca del hidrógeno y por ende tendrá una carga parcial positiva. Bueno, se los explico de manera más sencilla, porque así tal vez es un poquito más complejo entenderlo. Pero bueno, entonces dibujemos, por ejemplo, un oxígeno y un hidrógeno y comparten sus electrones porque es un enlace covalente. No sé si se alcanza a apreciar. Ahí está el oxígeno y el hidrógeno y comparten sus electrones y están en un enlace covalente. Pero bueno, ¿qué sucede? El oxígeno, al ser más electronegativo, atrae más los electrones. Entonces, se aprecia bien aquí. Entonces lo que pasa es que el oxígeno está más tiempo más bien el par de electrones está más tiempo con el oxígeno y solo da a veces una vuelta con el hidrógeno porque es menos electronegativo, los atrae menos. Esto hace que el oxígeno tenga una carga parcial negativa y que el hidrógeno tenga una carga parcial negativa porque pasa menos tiempo con los electrones. Bueno, luego pues les explicaré en estos momentos el puente hidrógeno. Bueno, esta es una interacción débil entre un hidrógeno que ya se encuentra en un enlace covalente y un átomo de un elemento muy electronegativo, como el oxígeno o como el nitrógeno. Entonces, así de primera instancia tal vez sea un poquito difícil de comprender, pero bueno, yo también lo aprendí así y nos lo explicó el profesor, como una pareja de novios, que bueno, que sería el enlace covalente. Pero en este caso, un integrante de la pareja ve a un chico, o sea, lo voltea a ver, a un chico que es muy atractivo, o sea, que sería muy electronegativo en este caso, pero solo lo ve por un breve periodo, o sea, y este breve periodo es el puente de hidrógeno. Por lo tanto, el enlace es débil y se rompe y sigue con su pareja, que es el enlace covalente, cuyo enlace o vínculo es más fuerte. Entonces, no sé si se haya comprendido así un poquito más, pero bueno, entonces la pareja es la molécula de agua, que ya están unidas en un enlace covalente, que es muy, muy, muy fuerte. Pero, por ejemplo, el hidrógeno voltea a ver al oxígeno, que es muy atractivo, es muy electronegativo o muy electroatractivo. Entonces, solo lo voltea a ver porque lo atrae mucho, pero como ya están en una relación, y es fuerte esa relación, no se puede formar ningún otro enlace. Entonces solo como que se atraen, pero solo es por un breve periodo y pues ya, se separan. Y bueno, finalmente están las fuerzas de Van der Waals que se representan en la imagen de la derecha. Estas son fuerzas bastante débiles que se atraen, bueno, de atracción y repulsión entre los núcleos y electrones de los átomos. O sea, básicamente supongamos que el núcleo de un átomo es positivo en ambos átomos y los electrones que lo rodean es negativo. Entonces las partes negativas, o sea, la capa alrededor del núcleo atrae el otro núcleo porque es positivo y con negativo y pues se atraen. Pero la parte externa de ambos es negativa, entonces se repelen. Entonces se repelen hay unas partes que se atraen y otras que se repelen. Entonces por eso son interacciones débiles y pues no muy, pues sí, débiles y que no ofrecen gran resistencia. Bueno, en este caso la imagen nos muestra una molécula polar con una carga parcial positiva y una carga parcial negativa, como con el agua. Y luego hay una molécula polar, o sea que no tiene pues, ni cargas positivas ni negativas. Entonces lo que sucede es que la molécula polar va a estar en un dipolo permanente y la molécula apolar se va a ver como un dipolo inducido. En este caso, la carga negativa se atrae por la positiva y mueve hacia los electrones hacia el otro lado, haciendo una carga parcial negativa que se va a atraer con la carga parcial positiva de otro átomo. Y bueno, a continuación les dejo las referencias por si quieren ahondar más en esto, que es un tema muy interesante. Y, y bueno, eso sería todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias, espero les haya sido muy útil y si hay dudas, pues me las pueden comentar. Hasta pronto.